En la sección de Nazó, la Torá nos habla sobre la mujer Sotá, la mujer que se desvió y fue por el mal camino, que se la presume de una mujer infiel. Y como no se sabe, como claramente dice la Torá, no hay testigos, no hay edí, entonces la Torá trae un montón de rituales, como la Torá pone en funcionamiento la maquinaria del Beit HaMikdash, que esta mujer que se la presume, como dijimos antes, que no hay testigos, se la tiene que llevar al Beit HaMikdash, y cuenta la Torá todo el ritual que se tiene que hacer. Se le tiene que dar de tomar las maim, como dice la Torá, maim kedoshim, el agua sagrada, el agua donde los kohanim se lavaban sus manos, sus pies, del kior. Como dice la Torá, de la caja Cohen maim kedoshim, esta mujer tenía que ser llevada al Beit HaMikdash y tenía que tomar maim kedoshim, estas aguas sagradas. Y sigue diciendo la Torá en el capítulo 5, uminafar, y ese agua tenía que ser también otro ingrediente más que se le introducía al agua, min afar, la tierra del Beit HaMikdash. Como explican los Jajamim, que una de las baldosas del piso del Beit HaMikdash se la sacaba, y mismo del piso del Beit HaMikdash se ponía en ese agua, como dice la Torá, maim kedoshim, el agua sagrada. Y también un montón más de rituales. El Cohen trataba de persuadirla y de convencerla que diga la verdad, si fue infiel o si no fue infiel, porque está en juego muchas cosas, principalmente la vida de esta mujer, que si la mujer realmente había sido infiel a su marido, estas aguas kedoshim hacían que la mujer explote prácticamente, explote su estómago, y esta justamente era la lección de la mujer Sotá. Y como dice la Torá, y en un momento dado dice acá la Torá, para ya introducirnos en el tema, que el agua esta se llama Maim Lamarim, como dice acá la Torá, estas aguas kedoshim, nos dice en el versículo 24, capítulo 5, en el versículo 24, Beishkaita Isha, había que hacerle tomar a la mujer etmei amarim, este agua amarga, amearim, amaim amearim lemarim, y este agua que dijimos antes, que era el agua sagrada, se transformaba en agua marim, en agua amarga. Entonces eso es una de varias preguntas podemos hacer sobre este tema conocido por nosotros de la mujer Sotá. Primera pregunta central y básica para poder comprender todo este concepto de la mujer Sotá es: ¿qué es toda esta puesta en funcionamiento? Toda esta, como dijimos antes, se empieza a funcionar toda la maquinaria del Beit HaMikdash, y tenía que ir al Cohen, y tenía que expresarse, y se debe tomar el agua, del agua sagrada. Primero que todo, cuando una persona se la presume si hizo un pecado o no, hay formas de dilucidar si la mujer pecó o no. Se lo lleva, para eso están los Jajamim, y más si no hay testigos. Se podría decir que esta mujer no hay testigos. Muchas veces la Torá cierra un ojo y dice: si no hay testigos, no pasa nada. ¿Qué es esto? Debemos entender con que la mujer es llevada al Beit HaMikdash. Podemos explicar que si hay algo a dilucidar, si la mujer pecó, o si la mujer no pecó, si la mujer hizo infidelidad o no hizo infidelidad. Hay formas de que los Jajamim poder expresarse y poder resolver este tema. Eso número uno. Esa es la pregunta que podemos hacer. ¿Qué es toda esta puesta de la maquinaria del Beit HaMikdash, de llevar a una mujer que se la presume si fue adúltera o fue infiel o no fue infiel, se la llevaba al Beit HaMikdash? Hay formas de dilucidar. Si no hay testigo, no hay testigo. Muchas veces la Torá dice: no hay testigo, no se lo puede culpar. Y acá dice la Torá: no hay testigos, tiene que ir al Beit HaMikdash, y ponemos en escena al Cohen,
y se le da de tomar este agua y corre peligro la vida de la mujer, como dice el Talmud, también corre peligro la vida del hombre adúltero también, que así como moría eventualmente la mujer, también moría el hombre también adúltero. Toda una apuesta, muchas veces la Torá cierra un ojo y dice, si no hay testigo no pasó nada, y estamos hablando acá que podemos decir lo mismo. Para comenzar a explicar este concepto tan interesante que la Torá nos habla en la Parashá Naso, vamos a comenzar explicando con un midrash. El midrash trae que la infidelidad es gravísima. Es tan grave la infidelidad, dice el midrash, al punto tal que dice que la persona que es infiel no solamente está transgrediendo uno de los mandamientos, ser infiel, ser adúltero, está en definitiva corrompiéndose y transgrediendo todos los mandamientos. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Nosotros venimos de los días sagrados de Shavuot y hace poquito tiempo estuvimos recibiendo nada más y nada menos en Shavuot los 10 mandamientos. Aseret Dibrot. Dice el Midrash claramente que la persona que es infiel, que es adúltera, en realidad no solamente está infringiendo un solo mandamiento que es el de ser adúltero, sino toda la Torah, los 10 dioses. Una persona que es adúltera también va justamente, eventualmente, a profanar la intimidad con Akadosh Baruj Hu. Entonces está yendo en contra de yo soy tu Dios, que ordenó a no ser infiel y no tendrás otros dioses, y como dice el Midrash, no matar, porque esta persona eventualmente, si lo descubren, puede llegar a matar, si lo descubren, y no robar, porque robó la pareja a su semejante, y ni que hablar el tema del adulterio también, el tema de la codicia, también está pasando por codiciar a la esposa del prójimo, al esposo del prójimo, y también falso testimonio también, porque esta persona con tal de no ser culpable puede decir yo no hice nada y dar también falsos testimonios, y así uno por uno la persona, y por ejemplo también dice Midrash que también está profanando la honra y el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque en definitiva el producto que nace eventualmente de esa relación no está respetando a su verdadero padre. La mujer queda embarazada y el chico piensa que el padre es uno y en verdad el padre es otro porque hubo una relación de adulterio. Y así, etcétera, etcétera, como la persona, dice el Midrash, que cae en esta prohibición del adulterio, es tan grave este tema de la infidelidad que no está profanando un mandamiento, está profanando todos. Y si me van a preguntar, dice el Midrash, ¿cómo es que te profana el tema del Shabbat? Uno de los 10 mandamientos es el Shabbat. Entonces, explican los Jajamín, puede ser que la mujer tiene una pareja que es Cohen y la mujer tuvo adulterio, fue infiel con una persona que no es Cohen. Entonces el producto es no Cohen, vamos a decir una especie de bastardo. Entonces toda la vida la persona va al Beit HaMikdash y hace el servicio del Cohen. Pero en realidad este chico no es Cohen, porque su padre verdadero biológico no es Cohen. Entonces también está profanando el Shabbat, porque al Cohen se le permite en Shabbat, por ejemplo, faenar, y se le permite prender fuego para ciertas korbanot, y este chico está haciendo las veces de Cohen, siendo que no es un Cohen. Incluso también está profanando el Shabbat, y como dijimos antes, la honra del padre, y no robar, y no matar, y falso testimonio, ni que hablar del tema de la codicia. En definitiva, está profanando los 10 mandamientos. Entonces, justamente, no es un tema particular el tema de la infidelidad, es un tema fundamental y gravísimo lo que estamos hablando en este momento. Entonces, acá nos vemos por qué se pone, como dijimos antes, en funcionamiento toda la estructura del Beit HaMikdash. No es así nomás, no se puede dejar pasar así nomás un tema de duda, de si tenemos duda realmente si se causó o no se causó el tema del adulterio. Por eso no se resuelve como se resuelve en los demás casos. Preguntamos, muchas veces la Torá dice, si no hay testigo no se lo puede culpabilizar, no se lo puede condenar, pero acá no. Acá hay que realmente saber la verdad y hasta el Beit HaMikdash justamente
¿Por qué se va al Beit HaMikdash? ¿Por qué? Porque la persona que cayó en este tipo de pecado realmente está en un concepto de mucha impureza. Y el concepto más puro que tenemos nosotros los Yehudim es Yerushalayim, el Beit HaMikdash. Por eso la mujer tenía que ir al Beit HaMikdash, y la persona más sagrada evidentemente es el Cohen, tenía que tener un contacto con el Cohen y con las aguas puras. Justamente el agua pura ya se impurificó por un deseo momentáneo, entonces tiene que ir y tomar estas aguas puras con el carca, con el afar, con la tierra del Beit HaMikdash, como dice la Torá, todas cosas sagradas, la tierra del Beit HaMikdash, y el agua del Beit HaMikdash, y el Cohen del Beit HaMikdash. Todo justamente la antítesis del problema. El problema que suscitó justamente esta mujer se fue completamente de la pureza, de la santidad, de la Kedushá, de la Tahará. Y lo que queremos lograr justamente es resolver este tema y que la mujer crezca y se supere al nivel de Kedushá y que deje los malos hábitos para relacionarse con las cosas sagradas, el Cohen, el agua sagrada, la tierra sagrada, el Cohen sagrado, todas estas cosas justamente lo contrario. Por eso no es que lo dejamos pasar, porque como dijimos, así empezamos con el Midrash, es un tema realmente muy grave. Por eso es que no lo dejamos pasar y tenían que ir al Beit HaMikdash. Ahora les preguntamos antes, mencionamos antes, que al principio la Torá llama al agua donde los Kohanim se lavaban las manos, Maim Kedoshim, evidentemente las aguas Kedoshim, el agua sagrada. Más adelante la Torá dice, con el mismo capítulo, el mismo tema, Beishka et Aisha et mei amarim, el agua se tornaba amarga. Como dice la Torá, Ubaú bo amaim ameanarim le marim. El agua, claramente dice la Torá, el agua se transformaba de agua kedoshim a agua marim, agua amarga. Agua, como dice la Torá, agua justamente lo contrario a la dulzura y todo lo que tiene que ver con la pureza. Es interesante rescatar que la Torá no dice que se le pone nada. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es rarísimo lo que está pasando acá y, por cierto, muy interesante. ¿Cómo puede ser que el agua sagrada, el agua pura, el agua dulce del Shamayim de repente se transforma en agua amarga? Que lo amargo tiene que ver con la tristeza, con la amargura. ¿Cuál es el catalizador? ¿Cuál es el reactor realmente? ¿Cuál es el reactor? No dice la Torá, se le ponía un veneno, se le ponía algún químico especial, que el agua se trocaba, que el agua se tornaba. La Torá no dice, ¿cómo puede ser? Porque el Talmud pregunta, al principio me dice la Torá, Maim Kedoshim, era un agua celestial, un agua de pureza, un agua de Shamayim, y de repente la Torá dice, Maim Marim, esas aguas Kedoshim se transforman. Entonces, el Talmud pregunta, ¿eran Maim Kedoshim o eran Maim Marim o eran Maim aguas amargas? Al punto tal que la Torá no dice, como dije antes, el tema del reactor, ¿qué se le ponía que se transformaba en marim? No se le ponía nada. Entonces, ¿cómo si no se le ponía nada? ¿Cómo es que se transformaba de una cosa a la otra? Para entender esto, para entender todo este concepto, los Jajamim traen un hermoso midrash, una hermosa exégesis, una hermosa explicación. Nada más y nada menos que desde el Bereshit, el principio de la creación. En el principio de la creación dice, cuando Hashem crea las aguas, Vayaz Elohim, Hashem hizo el raquía. Dice Vayomer Elohim en el capítulo Aleph, en el primer capítulo, en el versículo 6 dice Vayomer Elohim y el raquía, que haya una división, Hashem dice que haya una división. Betoja Mai, Bahía Madrid, Bemai, Lemai, y esa división dividía las aguas de arriba de las aguas de abajo. Había una división, claramente dice la Torá, un raquía, ese horizonte, y ese raquía dividía las aguas de arriba de las aguas de abajo, y no había ningún tipo de problema. Vos vas para arriba, le dijo Hashem al agua, y vos vas para abajo, y no hay ningún tipo de percance, no cuenta la Torá ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿cuándo comenzó el inconveniente?
¿Cuándo comenzó el problema? Cuando el Adán, cuando la persona pecó, cuando la persona, sabemos nosotros, ingirió del fruto prohibido. Nos cuenta el Midrash que el agua de abajo fue con un reclamo a Kadosh Baruj Hu, fue con una protesta. ¿Cuál fue la protesta? Le dijo el agua: hasta ahora yo no te hice ningún inconveniente, no te dije ningún lío, fue todo muy claro, las aguas, hay algo que separa, no hay problema, uno va para arriba, el otro va para abajo, no hay ningún tipo de inconveniente, perfecto. Pero ahora que el hombre pecó, como claramente dice la Torah, la Shejiná, la presencia divina, se fue de este mundo, como dice la Torah claramente. Cuando el hombre pecó, Jajamí me explica en Midrash que la Shejiná se iba alejando de este mundo, se iba alejando. Entonces dice, el agua de abajo se puso a llorar, y por eso podemos entender claramente, ya lo hemos explicado, que el agua de abajo se puso a llorar. Ese es el agua salada, por eso el agua del mar, el agua de abajo es el agua salada. Se puso a llorar y dijo: yo comprendí, no hice ningún tipo de reclamos, cuando separaste las aguas de arriba con las aguas de abajo no hay ningún problema, pero ahora que el hombre pecó, ya la Shejiná, el mismo Kadosh Baruj Hu, digamos, podemos decir figuralmente, no se encuentra en este mundo en forma manifiesta, en forma revelada. Al principio de la creación, Hashem estaba en su creación, pero ahora Hashem, por los pecados del ser humano, constantemente la Shejiná, la presencia divina, se iba escapándose de este mundo. El pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de Caín y Abel, el pecado de la época de Noah, hicieron que la Shejiná, Hashem había invertido en este mundo, Hashem estaba contento con este mundo, y de repente las personas empezaron a desviarse del buen concepto, de las buenas costumbres, y la presencia divina constantemente se iba alejando de este mundo. Entonces dice el Midrash, viene el agua de abajo, dice, no era el trato era, hay agua arriba, hay agua abajo, pero ahora que yo quiero estar con Hashem, ¿por qué las aguas de arriba están con Hashem y las aguas de abajo no están con Hashem? ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, la Shejiná, la presencia divina, comenzó a alejarse de este mundo. Entonces Hashem, dice el Midrash, que Hashem compensó, Hashem reconfortó a las aguas de abajo. ¿Cómo las reconfortó? Nosotros sabemos, ya explicamos, que Hashem le dijo a las aguas de abajo: no se hagan problema, que eventualmente la Shejiná va a volver a este mundo, y hay muchas mitzvot que están relacionadas con las aguas de abajo. Por ejemplo, el Corbán, las ofrendas tenían que tener melaj, al Corbaneja, cada Corbán tenía que tener melaj, había que introducir el reino mineral, y cada ofrenda tenía que tener melaj, sal. Y también en la fiesta de Sukkot, Shaptem Maim Nesazom y Mayenea Yeshua, está la famosa Sinjá Beta Shoeva. En la Sinjá Beta Shoeva se extraía agua, como dice el versículo, Shaptem Maim Nesazom y Mayenea Yeshua. Significa, se extraía agua y se ponía agua se vertía agua sobre el Mizbeach. Que vemos que el agua de abajo, del agua de abajo hay mitzvot, ni que hablar nosotros al día de hoy. En Shabbat Kodesh, cuando hacemos la brajá de la jalá, untamos la jalá en sal, y así reconfortamos a la sal de este mundo, del agua con sal. Quiere decir que la sal se introduce en mitzvah. Y como hablamos anteriormente, también el agua del Kior, el agua donde los Kohanim se lavaban las manos, también era sacada del agua. Toda mitzvah que tiene que ver con el agua del Kior, el agua de Sukkot, del Sinjá Beta Shoeva, la sal de los Korbanot, la sal que ponemos nosotros en la mesa cada Shabbat y cada Shabbat, así reconfortó. Eso fue un aliciente para el agua salada, para las aguas de abajo. Entonces, según este hermoso Midrash, nos trae luz para explicar este tema de Parashá Naso que estamos explicando ahora. ¿Qué preguntamos antes? Preguntamos cuál fue el catalizador
¿Cuál fue el reactor que hizo que un agua que Doishin, el agua sagrada, se transforme en un agua amarga? Un agua, entonces dice, no hay nada no hay ningún reactivo, no hay ningún reactor, no hay nada. La acción de la mujer provoca, la acción de la persona provoca que las Maim Kedoshim, que el agua sagrada se transforme en aguas amargas. La misma acción del ser humano provoca que algo dulce, que algo rico, que algo apetitoso, que algo sabroso se torne amargo. Ese es el tema. No hay ningún reactor, no hay ningún catalizador. Lo que nos quiere decir la Torá, como claramente dice la Torá, que el agua maim le marim, el agua se transformaba en amargo. ¿Qué es lo que la transformaba? Las acciones de la persona transforman esta agua sagrada del Beit HaMikdash, como mismo en la Torá dice, Maim Kedoshim, el agua sagrada, el agua dulce, el agua sabrosa, de las cosas lindas, de las cosas buenas, terminan siendo amargas. Y ese es el agua amarga que tiene que tomar la mujer. Entonces vemos algo maravilloso. Entonces esa es la lección que dijimos antes. Como hablamos antes en el Midrash, que dijimos que este Midrash trae luz a todo este concepto. El agua se quejó por los pecados del primer hombre, de Caín y Abel, y de Noah, y de la torre de Babel, y todo lo que sabemos nosotros. La Shekinah se iba apartando de este mundo. Y como nos sigue diciendo el Midrash, hubo 7 tzadikim que se esforzaron para traer de vuelta la Shekinah, la presencia divina a este mundo, comenzando por Abraham Avinu, y después por Isaac, y después por Jacob. Y Jacob tuvo las famosas 12 tribus, su hijo Leví, y Leví tuvo un hijo llamado Keat, y Abraham y Moshe Rabbeinu, los 7 tzadikim, como nosotros también sabemos, los 7 pastores de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, y después está Yosef, y Moshe, Aarón y David, todo lo que sabemos nosotros. Eso provocó de vuelta que la Shekinah baje a este mundo, que Hashem vuelva a estar complacido con su mundo. Ese esfuerzo increíble, incalculable de todos los tzadikim, empezando de Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, hasta llegar a Moshe Rabbeinu y haber recibido la Torá. Y no solamente recibimos la Torá, Hashem en su alegría y su beneplácito dijo, Beazur y Mikdash, como siempre hablamos, van a ser para mí un santuario y yo voy a morar en la tierra de vuelta como era al principio, en el Breshit. Entonces había una algarabía increíble. La mujer adúltera, el hombre adúltero, trae lo contrario, trae toda la amargura. Entonces acá podemos traer muchísima luz. Por eso es que preguntamos, un problema entre dos personas, si le tiene que pagar la ketubá, si no le tiene que pagar la ketubá, si fue adúltera, el hombre no tiene que pagar absolutamente nada. Es un tema, podemos decir, comercial, es un problema civil. Vayan a juicio y que los rabinos dictaminen si le tiene que pagar, si no le tiene que pagar. Es una cuestión civil comercial, digamos. Pues si el hombre le tiene que pagar la ketubá, si fue infiel. No, señores, no es un tema solamente civil comercial, si le tiene que pagar la ketubá, si no le tiene que pagar la ketubá, no pasa por ahí. Como dijimos en el Midrash, es fundamental. El tema que estamos hablando acá hace al fundamento y la esencia y la base de toda la creación, al punto tal que el primer pecado de Adán y Jabá, Hashem se escapó de este mundo, etcétera, con Caín y con la torre de Babel y con Noah y con todas las cosas que hizo la gente. Hashem se escapó de este mundo. La Kedushá, la santidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, hicieron de vuelta, como dijimos antes, que la Shekinah vuelva a estar contenta con las personas. Cuando una persona, cuando este hombre y esta mujer priorizaron, no la familia, priorizaron el apetito mundano, el apetito bajo, entonces acá, como dijimos al principio, se pone en juego todo el aparato
del Beit HaMikdash. Es por eso que cuando pasan estas cosas, no es una cuestión de rabino que dilucidamos, tiene que pagar la ketubá, no tiene que pagar la ketubá. Tenía que ir al Beit HaMikdash con los Kohanim, que los sacerdotes son la gente sagrada, y se le daba de tomar el agua Maim Kedoshim, y en la tierra sagrada del Beit HaMikdash, y el agua de donde los Kohanim se lavaban las manos, y se ponía el pergamino sagrado con la escritura de todo esto para allá. Que vemos que la persona no es que hizo algo, un detallecito en la creación. Una persona que se comporta de esta manera tan baja está afectando no a la pareja, está afectando a toda la creación, a todo el esfuerzo denodado que hizo Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Kehat, Abraham, hasta llegar a Moshe Rabbeinu, recibir la Torá. ¿Qué significa la Torá? Que Hashem está contento con las personas y le da su legado para que la persona pueda traer la Shekinah. ¿Y dónde se plasma toda esta teoría? Como dijimos antes, en el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash, justamente el lugar más sagrado que tenemos, de moralidad, de santidad y de pureza. Esta mujer que se comportó, la antítesis, ¿dónde tenía que ir? No al rabinato local. Por eso no es una cuestión local, es una cuestión fundamental. Tenía que ir directamente al Beit HaMikdash. Como también acá dice la Torá, que tenía que llevar un corbán. La mujer que hizo esto, dice acá la Torá, bebía Ish, el hombre tenía que llevar un corbán. Era Cohen bebía esta corbán alea sirita y faquem siorim. Como dice el Midrash, el corbán era de siorim. Siorim significa la cebada. Pregunta el Midrash, ¿por qué cebada? Generalmente los corbanos, las personas comen alimentos a base de trigo. Nosotros venimos de Hag HaShavuot. El corbán de Hag HaShavuot era las hogazas, los panes y acá dice que la ofrenda era a base de siorim. ¿Por qué siorim, cebada? Cebada comen los animales. Así dice el Midrash. Cebada comen los animales. Y esta mujer se portó de forma animalesca. En vez de estar priorizando, como dijimos antes, la familia, el Ben Adam, el ser humano, prioriza el apetito momentáneo que trae estrago y trae problemas y sufrimiento. Entonces, por eso el Corbán dice que el hombre tenía que llevar. Él dice acá la Torá, Mijat Siorim, el Corbán a base de Siorim, de cebada. Y dice acá la Torá, en el versículo 15, Mijá Zikaron Maskeret Avon, que le hace recordar el pecado. Maskeret Avon, el Corbán se llama Maskeret Avon, que Maskeret Avon significa Maskeret del Zoher, recuerda el pecado. Acá dice, lleva la oración, recordatorio de su pecado. ¿Qué quiere decir preguntan los Jajamim? ¿Qué significa recordatorio de su pecado? Quédese tranquilo que todos nos vamos a acordar de lo que hizo esta mujer. Nosotros el ser humano se acuerda de esta cosa tan baja. ¿Qué quiere decir este Corbán Maskeret Avon, que nos hace recordar el pecado? Quédese tranquilo que nos vamos a recordar. Este pecado es tan grave que la gente va a hablar y por mucho tiempo de este tema de infidelidad. ¿Qué quiere decir que este pecado, por qué se llama Maskeret Avon? Nos viene a recordar el pecado. Explica en la Kabbalah que Maskeret Avon significa no el pecado de ella, nos viene a recordar realmente el primer pecado, el pecado de Adán y Javá. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Javá? Y en forma impresionante explican los Jajamim que en un momento la mujer dice, acá dice, Vayomer Hashem Elohim leisha, en el capítulo 3, Vayomer Hashem Elohim leisha, Hashem le pregunta a la mujer, Masotacita, cuando pecó, Masotacita, ¿qué hiciste? Y Vatomer Leisha, Anahash Ashiani Baojel, la mujer Ashiani, explican los Jajamim, la palabra Ashiani es Asiani Nisuim, Nisuim es intimidad. Nisuim es intimidad. Ashiani, la palabra Nisuim, Nisuim significa casamiento. Quiere decir que hubo un adulterio, hubo una relación, hubo una intimidad
entre Javá y Nahash. Eso es lo que dice acá. A Nahash Ash Ishiani. La palabra Ishiani significa intimidad, explican los Jajamim. Hubo intimidad incorrecta entre Adán, entre Javá y Nahash. Entonces cuando la Torah dice Maskeret Avon, en la parashá de Nazó, la mujer Sotá, está hablando, nos está recordando no el pecado de ahora particular, está volviendo las cosas al principio de la creación, cuando Adán y Javá provocaron no provocaron un pecado nada más individual, provocaron nada más y nada menos que la presencia divina se aleje del ámbito del mundo. Y con tanto esfuerzo, como dijimos antes, denodado de Abraham, Isaac, Jacob, etc., hasta llegar a Moshe Rabbeinu, hicieron que la Shekinah vuelva. Esta pareja, esta mujer que se la presume de adúltera, está volviendo, Maskeret Avon, está volviendo todo al primer pecado, al pecado de Javá con el Nahash. Por eso queda contestada en esencia las dos preguntas que hicimos al principio. La primera pregunta, ¿por qué no se dilucida esto? Como las demás cosas en la Torah dice que se va al tribunal rabínico y que el tribunal rabínico diga, hay testigo, no hay testigo, paga la que tú vas, no paga la que tú vas. Dice, no, por cuanto que la infidelidad, el tzeniut, es tan importante en el pueblo de Israel, se pone todo el aparato del Bet HaMikdash a disposición a traer la Kedushá al pueblo de Israel. Y también preguntamos, ¿cómo puede ser que el agua que Doishin se transforma en aguas amargas que tiene que tomar la mujer? ¿Cuál fue el reactor? ¿Cuál fue el catalizador? ¿Qué se le puso algún veneno? No se le puso nada. La actitud errada del ser humano provoca que las aguas que Doishin, las aguas más dulces que hay del Shamayim, se transformen en amargas. Y ese es el agua que toma la mujer. Como dice la Torá, si realmente pecó, ni modo, la mujer explota. Pero si la mujer realmente no fue infiel, dice acá la Torá, se cumple la alegría de Hashem que dijo al principio que creó al mundo y le dijo a Adán y Javá, Pru Urbu, sean fructíferos. La mujer que realmente fue denigrada y realmente tuvo que tomar esa agua y realmente no hizo nada, la mujer que no podía dar a luz, dice la Torá, dice acá claramente, daba luz. ¿Por qué? Como explicamos en esta línea de pensamiento, Hashem vuelve a tener beneplácito porque realmente no hizo nada y se comportó correctamente, y le da la bendición, la misma bendición que le dio a Adán y Javá al principio de la creación, sean fructíferos y llenen la tierra.